Cordial saludo. Mi nombre es Chalme Franco y hoy vengo a hablar un poco de ese místico e infinito mundo de la guitarra, su historia y evolución. En el año 9000 antes de Cristo, en una época donde los hombres, podemos hablar de la prehistoria, estaban en desarrollo y hacían varias armas con la finalidad de cazar. Y una de esas armas fue el arco. La verdad, en esa época la finalidad fue alimentarse, pero a través del tiempo, al tirar el arco, eh, como el arco fue hecho con madera y una cuerda, no sé exactamente qué material es la cuerda, ese, ese sonido de una y otra vez, creería yo que causó curiosidad en ellos. Y de ahí empiezan a darse cuenta de que hay diferentes sonidos. Eh, Pensaría yo que empezaron a experimentar arcos más grandes, más pequeños, cuerdas más cortas, cuerdas más largas, y eso empezó a dar sonoridad. Realmente, como lo dice en este escrito, el origen de la guitarra no está muy claro. Como dije al comienzo, es un misterio. Es un misterio. O sea, realmente no se sabe quién la inventó, no se sabe en qué año se inventó, ¿sí? Según haciendo un análisis e investigando, me doy cuenta de que hay lo que uno puede llamar hermanos mayores de la guitarra. En este caso podemos hablar de el tambor de Persia. Ahora, según la historia, esto es el 3000 antes de Cristo, pero según investigando todo lo que investigué y mirando todas estas diapositivas que voy a ir mostrando poco a poco, la historia como tal empieza, podemos hablar de Persia, podemos hablar de Egipto, podemos hablar de los árabes, de los musulmanes, ¿sí? La historia empieza en esa época. ¿Qué quiere decir? Que cuando los árabes llegan a Europa, específicamente a España, ellos lo que hacen es llevar sus costumbres. Todo, todo país o toda persona de una nacionalidad que va a otro lugar lleva sus costumbres. En este caso, eh, no fue la excepción, ¿sí? Viajaron de Persia, lo que hoy en día es Irán, a Europa, a España, y llevaron sus tradiciones. Entre esas tradiciones, el tambor de Persia, como dije anteriormente, estamos hablando del 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Según investigué después de el tambor, viene el laúd árabe, que dicen que también es el antecesor de la guitarra. El laúd medieval, estamos hablando del siglo V al siglo XIV. Igual a través del tiempo, eh, vuelvo a hablar de que el hombre ha estado en constante búsqueda, ¿sí? Eh, Cuando miramos la diapositiva anterior, el tambor de Persia, vemos que es un instrumento prácticamente de dos cuerdas, un tambor lo que hoy en día se llama en guitarra caja de resonancia. Esto es un tambor, podemos hablar de un mástil, un brazo y unas cuerdas, en este caso dos cuerdas. Retomando el laúd árabe, ya ese laúd es más grande. En aquella época las cuerdas del instrumento, en este caso del laúd,
reciben el nombre de órdenes, de 4 órdenes, de 5 órdenes, guitarras, perdón, laúd en ese caso, dobles. Ahora vamos a mirar algo. Si nos trasladamos por un momento hoy en día, siguen habiendo instrumentos que tienen doble cuerda, ¿cierto? Podemos hablar del tiple, podemos hablar quizás de la bandola, ¿sí? Y todavía el laúd corto y el laúd largo siguen existiendo. Y sigue siendo un misterio realmente si fue el tambor o el laúd árabe. De ahí siguió la guitarra. Viene también otro instrumento árabe, vuelvo a lo mismo. Todo eso viene del Medio Oriente. Ahora viene la vihuela árabe. ¿Qué cambia de la vihuela árabe? Es más plana, no es redondeada y profundo como lo es el laúd, pero esta sí se parece más a la guitarra por el tema de que es más pequeño, aparte que es más pequeño, no es grande como una pera y profundo como lo es el laúd. La vihuela es un instrumento de cuerda pulsada. Estamos hablando de que, bueno, si retomamos el tiempo atrás, la guitarra, el laúd, la vihuela, el tambor, son instrumentos de la familia de cuerda pulsada, ¿sí? Ahora, si retrocedemos y volvemos al arco, el arco también se puede decir que es pulsado, se tensiona y se suelta, ¿sí? Hay una pulsación de por medio. Entonces, siguiendo con el recorrido, la vihuela es un instrumento, según la historia, se originó en España durante el siglo XV. Igual sigue habiendo esa, ¿cómo diría? Es ese, Siguen siendo esas tradiciones, esas costumbres, esas influencias que fueron llevados por el pueblo árabe. Bueno, después de tantos años en el siglo XIX, está el señor Antonio de Torre Jurado. Es un maestro de guitarra clásica, nacido, según la historia, el 13 de junio de 1817, en la Cañada Rosal, España. Ya en este momento hay muchísima influencia árabe. Lo que él hace como lo que llamamos hoy de manera empírica, porque parece ser que no era un estudioso, pero le gustaba la música, se dedicaba en parte al arte, a la música. Por sí mismo empezó a hacer descubrimientos, a hacer estudios. Y a él, según la historia, se le debe la guitarra moderna clásica y la guitarra flamenca. Bueno, según la historia, retomando nuevamente el término historia, tenemos aquí a uno de los grandes músicos guitarristas de la historia, el señor Andrés Segovia. Eh, Según estuve investigando, según estuve leyendo, la guitarra hubo una época donde no se le dio el valor real que tenía y los músicos, específicamente los guitarristas, siempre quisieron eh, decirle a las personas que la guitarra realmente era importante. Y uno de los que escribió y estuvo al frente para que la guitarra tuviese hoy en día su valor fue el señor Andrés Segovia, según la historia, ¿sí? Tocando, insistiendo. eh, Aquí, como vemos en esta diapositiva, aquí está su vida, aquí está su obra, y hasta el día de hoy son esas personas que han dejado huella y sigue la historia agradeciendo lo que han hecho. Incluso los grandes guitarristas hoy en día agradecen también al señor Andrés Segovia lo que ha hecho.
Aquí miramos en esta diapositiva, según dice, guitarra clásica, flamenca, semiacústica y acústica. Cada guitarra tiene un significado. Son tamaños diferentes, son construcciones diferentes, son maderas diferentes, son sonidos diferentes. Aunque los instrumentos de cuerda, en este caso la guitarra, son instrumentos armónicos y melódicos. A través de los años, los luthieres han buscado la manera de que la guitarra suene más. ¿Por qué? Porque hay otros instrumentos que igual son importantes como la guitarra, pero proyectan más volumen, ¿sí? Y, y no es lo mismo de pronto tocar eh, una guitarra en un recinto pequeño, una guitarra en una habitación, por decirlo así, pequeña, quizás en un grupo pequeño de personas que estén escuchando, a un concierto, a tocarlos con violines, con orquesta, no es lo mismo. Entonces, a través del tiempo, lo que se ha querido hacer es darle más volumen. Entonces han estado experimentando, digamos en este caso la guitarra que hice semiacústica, es colocarle un preamplificador, micrófono interno, para que el volumen sea mucho mayor, sea conectado a una consola y haya eh, un sonido más fuerte, de tal manera que no sea opacado por otros instrumentos. Bueno, aquí dejo un breve resumen de una bella historia de, de los siglos X y aquí en adelante. Aquí en este breve resumen habla también de la guitarra eléctrica, pero realmente, como lo ven en estas diapositivas, no incluí guitarra eléctrica porque quise hacer mucho énfasis en la guitarra acústica, en la guitarra acústica, en la guitarra clásica. Bueno, ya casi terminando, incluí aquí dos videos. Un video se llama Recuerdos de la Alhambra, muy conocido a través de los años. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, siempre me pregunté por qué sonaba, por qué el flamenco y esta música tenía ese sonido árabe y el nombre. Y haciendo esta tarea, investigando, me di cuenta de la influencia árabe a través de los años que hoy hay en Europa y no solamente en Europa, no solamente en Europa, porque la guitarra eh, empezó, diría yo que empezó en las ciudades árabes y hoy en día está en todo el mundo. Y aquí también otro video que les dejo de Leonardo Galluzzi, Tango en Blues, una guitarra de 10 cuerdas. Hice este pequeño escrito donde dice: la guitarra clásica es el susurro del alma, capaz de transformar las emociones más profundas en melodías eternas. Realmente es un tema muy extenso, creería yo que es de horas y horas. Estuve investigando y la vihuela, el laúd, la guitarra en sí, faltó la guitarra morisca, la guitarra latina, tienen una historia muy profunda, muy profunda. Y sé que falta mucho más material, pero hasta aquí he realizado. Quisiera estar metido más en lo profundo de todo este místico, exquisito mundo de la guitarra, de la música, pero hasta aquí he decidido dejarlo. Como dice en esta última diapositiva, se despide su humilde servidor y estudiante Chalme Franco. Mil y mil gracias. Espero su retroalimentación y me despido.